Bienvenidos al Ministerio Profético Eventos del Porvenir. Con ustedes, el siervo inútil del Señor Jesucristo, Dacio Carvajal. Hoy quiero compartirles una palabra que está en la epístola o carta pastoral a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 4. Esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, que está en 2 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 4, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo le escribe a Timoteo y le encarece delante de Dios y del Señor Jesucristo, que dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Pablo le encarece a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, Pablo le encarga a Timoteo que prediques la palabra, que prediques el evangelio. Oiga lo que le dice: yo te insto, dice, que a tiempo y fuera de tiempo lo hagas. A tiempo y fuera de tiempo, teniendo tiempo o no teniendo tiempo. Pablo insta a este discípulo suyo, a este hermano en Cristo, que lo menciona como el hijo amado, a Timoteo, a que predique la palabra, a que predique el evangelio, como está escrito. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque dice que redarguya. Oiga, y redarguir es imponer, es impugnar. O sea, hay que poner eso, hay que impugnar sobre las personas la palabra de Dios, el evangelio de Dios. Dice, reprende. Reprender es corregir, amonestar. A las personas hay que corregirlas. Hay que amonestarlas a través de la predicación de la palabra, de sus errores y de sus malas obras y de sus malos caminos, para que se arrepientan y vengan al evangelio y a la verdad que es Cristo Jesús. Y dice, exhorta. Exhortar es aconsejar, es advertir, es animar. O sea, Pablo le está dejando 3 encargos de predicar la palabra, y que lo haga de una forma imponiendo lo que la palabra de Dios dice, y corrigiendo y amonestando los errores en los cuales muchos se encuentran.
Y también le dice que aconseje, que advierta a estas personas y las anime a buscar de la palabra de Dios y del evangelio. Dice que lo haga con toda paciencia y doctrina. O sea, que hay que sufrir pacientemente cuando uno vaya a redargullir, a reprender y a exhortar a las personas a través de la palabra de Dios. Con paciencia, teniendo paciencia con las personas, sabiendo que la respuesta al llamado muchas veces no será inmediato, sino que tomará tiempo, en el cual Dios se encargará de poder hacer que esa semilla que se ha sembrado, que es la palabra de Dios, germine y haga el efecto que Dios quiere que haga en la persona a través del tiempo. Y doctrina, dice, y enseñanza. Ojo, y enseñanza. O sea, no solamente que predique, sino que también que enseñe. Pablo demanda y encarece esto delante de Timoteo. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo. ¿Cuáles tiempos? Este tiempo vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no soportarán las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no soportarán lo que la palabra de Dios dice que no van a aguantar, dice que no van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Oír qué? Oír cosas que alimenten el ego de estas personas que no quieren oír la sana doctrina y la palabra de Dios, sino que lo que tienen comezón de oír, y de oír ¿qué? Oír cosas bonitas que le alimenten el ego, que le digan solo cosas bonitas, pero que no que se les confronte con su pecado y que hay que arrepentirse y que hay que convertirse y que hay que creer en el evangelio. Por eso no van a soportar eso y van a tener comezón de oír, pero no oír palabra de Dios, no oír las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y que se van a amontonar maestros conforme a sus concupiscencias. De ahí saldrán los falsos maestros, los falsos profetas, que conforme a los deseos de la carne y no conforme a la voluntad del Espíritu Santo, se amontonarán, se harán bastantes, muchos, para poder engañar e influenciar a otros bajo su mentira. Y apartarán de la verdad del oído, o sea, apartarán de la verdad, de la palabra de Dios, no van a querer oírla, dice, y del oído no van a querer escucharla, la van a apartar y se volverán, ojo, a las fábulas, a las ideologías humanas, a lo que supuestamente el hombre dice y no lo que la palabra de Dios quiere decir. Estas personas tarde o temprano se apartarán de lo que la palabra de Dios dice, y dice que se volverán a las fábulas, a las ideologías humanas, a los cuentos, a lo que alimente el egocentrismo del yo y solo yo del yo. Y el resto, ¿qué me importa? Que se pierda. A esas fábulas se van a amontonar y a esas fábulas van a llegar. Por eso la palabra de Dios dice que tiene que instar a tiempo y afuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo y exhortando con paciencia y con doctrina, porque va a llegar un tiempo en que la gente no va a poder soportar, no va a aguantar que le digan la verdad y mucho menos que le hablen de la palabra de Dios.
Por eso Pablo advierte, por eso Pablo encarece y le manda a Timoteo a que lo haga a tiempo y afuera de tiempo, porque viene el día, este día, en que la gente no va a aguantar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ni las palabras de la sana doctrina, sino que se apartarán conforme a sus deseos y a sus concupiscencias, y se dejarán engañar por el error en que están, y se desviarán y no van a querer nada con la palabra de Dios. Estuvo con ustedes el siervo inútil del Señor Jesucristo, Dacio Carvajal. Que Dios los bendiga y Cristo viene pronto.